tardes. Un cordial saludo nuevamente en el nombre de nuestra Escuela de Gobernantes Innovando en la Política, que este año se realiza gracias a la alianza de la Fundación Konrad Adenauer, Seguros Bolívar, el Banco de Vivienda y la Fundación Saldarriaga Concha, en procesos de capacitación tanto para candidatos como para gobiernos salientes. En este espacio hemos querido dar un tiempo de ponencia en un tema relevante para la construcción de los programas de gobierno, como lo es la seguridad y la convivencia ciudadana. Por eso hemos invitado a Andrés Camilo Nieto, quien es comunicador social, periodista de la Universidad Central, es investigador y periodista de la Universidad de La Habana, especialista en gobierno y gestión pública, magíster en investigación social, ex subsecretario de Seguridad y Convivencia de Bogotá, consultor del gobierno nacional y consultor en temas de seguridad para Uber Latinoamérica y docente también de varias universidades del país. Agradecemos, Andrés, por este espacio y el tema de hoy es relevante para los candidatos, es el tema de seguridad y convivencia ciudadana. Por eso en el marco de nuestra Escuela de Gobernantes es fundamental que los candidatos puedan implementar estos procesos de seguridad y conocer un poco más de toda la seguridad y convivencia para que puedan ser implementados en su programa de gobierno que están a puertas de inscribirlo. Entonces, Andrés, muy buenas tardes y bienvenido a este espacio. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Por supuesto, un saludo a todas las personas que ya están conectados y quienes también nos acompañarán durante el desarrollo de la jornada. Hoy vamos a hablar de seguridad y de convivencia, una de las principales apuestas de cualquiera de las personas que quieren gobernar un territorio, pero también del ejercicio de control social, de participación ciudadana y de acción en general comunitaria en términos de articulación con las autoridades y con la fuerza pública. Hemos preparado desde Colombia Líder hoy una presentación especial para ustedes que nos permita hacer la convergencia entre los mandatarios que salen y cómo presentar sus informes, el empalme, las cifras, cómo entregar ese bastón para que la siguiente administración pueda continuar con los proyectos exitosos y también cuáles son los retos luego de una administración que no fue fácil. Estamos hablando de una coyuntura donde los salientes alcaldes tuvieron que enfrentarse a un reto que no estaba en ninguna de las matrices de riesgo que fue la pandemia por COVID-19. Y así como la pandemia y los términos de salud terminaron por afectar la situación social, económica, política, estratégica, educativa, la seguridad y la convivencia también tuvieron su afectación directa. Para poder hablar de esto, vamos a dar una breve introducción y luego pasamos a unas gráficas para poder ver cuál es el panorama en cada uno de los territorios en el país, cómo contrastar las cifras, cómo interpretarlas, cómo poder construir sobre lo construido y evitar ese famoso síndrome de Adán y Eva, y es que no se puede llegar pensando que todo lo de atrás era caos y desorden. Mejor ver qué se puede potenciar, qué se puede mejorar y cómo se pueden empezar a culminar todos los procesos de actividad y convivencia que siempre serán a mediano y largo plazo. Esto es fundamental porque lo que se cultiva hoy se va a cosechar en términos de seguridad 1, 2, 3, 10 años después. Y por eso esas apuestas continuadas entre las distintas administraciones son fundamentales. El tema que hemos preparado para hoy precisamente y para ustedes es seguridad, los hitos del cierre de administración y los retos de quienes llegan. Con el permiso de ustedes vamos a compartir pantalla para poder mostrarles esto que entonces hemos planteado y que además tiene cifras oficiales de diferentes entidades de orden nacional y que nos permiten ver cómo está el panorama en términos de seguridad. Así, ya como pueden ver en pantalla, tenemos el panorama que va a permitir que nosotros avancemos en términos de acción y consolidación de territorios seguros, pero sobre todo de territorios que nos van a permitir la acción colectiva y la mejora de los indicadores. Lo primero que vamos a ver todo esto es el término del homicidio. Este es uno de los principales hitos para cualquier gobernante, tanto los salientes como los entrantes, porque recordemos que el homicidio es el estándar internacional de qué tan seguro o inseguro es un territorio, es la medición con la cual nos van a comparar nuestra ciudad, nuestro municipio, nuestro departamento y por supuesto el país en relación con los de la región y con los del mundo en general. Estas cifras que debo dar el crédito a la Corporación de Excelencia de la Justicia, que fue quien
las tramitó y las analizó, hacen parte de las cifras de CIEPO. Recordemos que la policía a partir del año 2016 une el sistema de información entre policía y fiscalía y ya todos alimentan una gran matriz, un gran sistema de información. Cuando hablamos de homicidios, que además la última palabra en homicidios para hablar por tasa la va a tener medicina legal, este es el panorama al cierre del 2022 y ya tendríamos que ver cómo se empieza a comportar 2023, pero veamos 2022 porque eso nos va a permitir el dato acumulado, en total. Cuando nosotros hablamos de homicidios, estamos hablando de 6.617 muertes violentas. Son 190 casos menos que en 2021. Y la clave para podernos comparar, para crear las líneas base del nuevo plan de desarrollo y para poder cerrar muy bien los informes de empalme de quienes van a entregar, es poder hacer una relación de tasa. ¿Por qué? Porque si nosotros comparamos en términos totales nuestro municipio con municipios que tienen menor población, pues evidentemente parecería que el nuestro es más inseguro. Pero cuando nosotros pasamos eso a tasa, es decir, cuántos homicidios hay por cada 1.000, 10.000 o 100.000 habitantes, vamos a ver una relación estadística muy buena y es qué tan probable es que una persona pierda la vida. Y cuando hablo de buena no es por el hecho de perder la vida, sino por la exactitud del dato que me va a permitir una toma de decisiones. Eso quiere decir que en promedio en este país 37 personas mueren cada día de forma violenta o un caso cada 39 minutos, cada 40. Las franjas de horario donde más hay muertes, lastimosamente en este país, es entre 7 de la noche y 10 de la noche, es el pico más alto donde los homicidios se nos dan. Y nosotros tendríamos que hablar de dos tipos de homicidio. Del homicidio instrumental, es decir, el que se da entre delincuentes, entre bandidos, entre criminales, las venganzas, los ajustes, las deudas de honor, y el homicidio social, que está ligado no a delincuentes, sino a problemas entre familiares, conocidos, amigos, vecinos. Eso es importante porque ese homicidio desgasta muchísimo a las autoridades por temas que inician a veces en situaciones muy básicas como la pelea en medio del ambiente familiar, de la festividad de Día de la Madre, de Día del Padre, del Niño, 24, 31 de diciembre. ¿Y qué vemos acá? Vemos que el 76.8 del total de los homicidios tuvo algún tipo de registro de armas. Hay una reducción del 3%, como les dije, pero hay que hacer algo también con las armas porque las armas me van a llevar a este siguiente tema. Y es que cuando hablamos de armas, estamos hablando de la necesidad urgente de todos los gobernantes de impulsar planes de desarme, no solo en términos físicos de entregar el arma, sino de desarme de actitudes. Cuando hablamos del hurto a personas, estamos hablando que en el cierre de 2022 se registraron denuncias formales 148.709 casos. Esto también tramitado por la Corporación Excelencia en la Justicia. Y estas cifras, a diferencia de homicidio, nos deja un panorama distinto. ¿Y por qué? Porque los muertos son una cifra exacta, es decir, el muerto aparece en algún momento, mientras que el hurto sí puede tener una cifra oculta de aquellas personas que prefieren no denunciar. Y aquí voy con un dato que es importante dejar sobre. Confían en que la justicia 5 ha pensado en tomar la justicia por mano propia y de esos hasta 3 acceder a un arma para poderse defender. Cuando hablamos en el caso de hurto a personas estamos hablando de 826 diarias. Y esto, insisto, todo lo que llega a manos de las autoridades. Pero fíjense que aquí el panorama es distinto. Tenemos un pico que se da cuando las personas vuelven a casa, 7, 8 de la noche, y otro ya al finalizar el día hacia medianoche, ya para el otro día, para el amanecer. En el 40% de los casos las víctimas de este delito son mujeres. Y nosotros tenemos que ver que aquí sí hay un aumento del 21.3%. La pandemia lo que hizo fue aplastar todo esto, porque el hurto, por ejemplo, como es un tema de factor de oportunidad en espacio público, llega la pandemia y lo aplasta, y hoy lo que vemos es como si siguiera la tendencia, si uno cortara, entre comillas, estas cifras 2020 y 2021, uno podría unir esa línea de cierre de 2019 con la de 2022 y coincidiría, porque la pandemia sí terminó por afectar el término de seguridad. Y quiero mostrarles cómo podrían mostrar los resultados nuestros alcaldes y gobernadores, alcaldesas y gobernadoras salientes.
y es que es fundamental, uno, tener el panorama de todos los delitos. Recuerden que hay delitos contra la vida y contra el patrimonio. Contra la vida, homicidio, delito sexual, violencia intrafamiliar, lesiones personales. Contra el patrimonio, hurto a personas, hurto a viviendas, hurto a motocicletas, hurto a comercio, hurto a bicicletas, abigeato, piratería, extorsión. Pero además de eso, que debemos ser absolutamente transparentes. Si alguna de las cifras subió, hay que decirlo, porque esa es la radiografía para que se puedan tomar decisiones. Muchas veces hay diferentes asesores que dicen, no, miremos cómo la presentamos, excluyamos esto, movamos. No, no, no. Aquí la clave siempre en seguridad es ser absolutamente transparentes. Y si la cifra subió, hay que decirlo para que la próxima administración pueda tener ahí su enfoque y obviamente hacer el énfasis en lo que se logró disminuir y contener. Pero adicional a la estadística de delitos que sube o baja, es importante también hacer el mapeo de rentas delincuenciales. Y esto es importante porque como lo ven aquí en la pantalla, aquí hay un ejemplo de una dinámica delictiva. Este es de un ejemplo de Bogotá. Para el año 2021, Bogotá logró el mayor índice de desarticulación de bandas en promedio, logrando desarticular una banda cada día y 3 horas. Cuando digo desarticular, esa es una recomendación que queremos hacerle a los nuevos gobernantes, y es que desarticular una banda no es capturar a las áreas en desorden. Es preferible que las autoridades duren 6 meses, un año, 2 años investigando, pero que cuando den el golpe puedan desarticular toda la banda, desde el famoso cabecilla hasta los tentáculos en la calle, quien transporta el teléfono celular hurtado, quien lo comercializa, toda la cadena de valor delincuencial. ¿Por qué? Porque las bandas hoy funcionan como empresas dedicadas a delinquir. Si solo se les captura el que rapa celulares, pues lo reemplazan. Si solo se les captura el que se encarga de revender las bicicletas o los espejos, pues lo reemplazan. Entonces hay que dar el golpe contundente. Este es un ejemplo de esos golpes contundentes. Es un grupo delincuencial denominado en Bogotá Los de Camilo, liderado por alias Camilo Néstor Aguirre, que llevaba más de 17 años de trayectoria criminal y delincuencial. Y aquí es una invitación a los nuevos, a las proyecciones del plan de acción en seguridad y convivencia. Y es que a veces hay bandas delincuenciales, no hablemos de grupos armados, eso es distinto, ya les voy a explicar. Bandas delincuenciales que llevan 10, 15, 20, 30 años en un territorio y el Estado tiene que llegar ahí y golpear con fuerza. No podría ser, por ejemplo, en este caso de este personaje, que llevara 17 años delinquiendo y que no se le pudiera dar un golpe fuerte. ¿Cómo se hizo? Se empezaron, por ejemplo, y es una propuesta que también se puede hacer para el resto de los, de los planes de gobierno que ustedes van a proponer, mesas de trabajo donde se sentaba, donde se convocaba desde esa autoridad, primera autoridad de policía, que es el alcalde, la alcaldesa o el gobernador, a policía, a fiscalía, a medicina legal, al ICBF, a Migración Colombia, para que todos hablaran el mismo idioma, para que todos se apoyen, para que la dotación a las fuerzas no termine en más motos, más cámaras, sino mejor, por ejemplo, en dotar a todas las especialidades de policía, en poder fortalecer con todo lo que necesita nuestra fuerza pública, apoyarla, pero también ponernos metas. Y ponernos metas es que las autoridades puedan dedicarse a la lucha contra los delincuentes, mientras que desde otros perfiles como los comisarios de familia, los inspectores, los personeros, todos los temas de jueces de paz, podamos disminuir la atención que hoy hace la policía para temas de convivencia y nosotros poder atender desde el resto de aristas y autoridades. Recordemos que la ley 01 ya amplió a más de 30 autoridades. Pero volvamos al caso de alias Camilo. Gracias a que en Bogotá se logró en su momento hacer un análisis, por ejemplo, de las llamadas a la línea de emergencia, y se logró ver que al año más de 500.000 llamadas eran recibidas donde el ciudadano pedía a un policía, pero al pedirle que explicara para qué lo necesitaba, eran situaciones con mascotas, con basuras, con iluminación, con habitantes de calle, era necesario ver que esos problemas se atienden desde el sector social, desde gestores de convivencia, desde inspectores de policía, para que la policía pueda dedicarse a esto que ven en pantalla, que es golpear las estructuras fuertes. Esta, por ejemplo, banda se dio en el 2021 gracias a que se logró desde el resto de autoridades no dejar solos a la policía. El tema de seguridad es de todo el gobierno, es también de la Secretaría de Educación, es también de la Secretaría de Salud. Miren lo que tienen que atender los policías en las salas de urgencias, por quien atienden primero entre riñas, le quita tiempo valioso a los informados contra los delincuentes.
cuando tienen que entrar a un colegio, obviamente con permiso y con orden del rector, porque están en medio de una lesión, de una agresión colectiva, es un tiempo que pierden las autoridades contra los reales delincuentes, mientras que lo otro es de convivencia, de cultura ciudadana, de acción colectiva, de diálogo. Este personaje que se logró desarticular gracias a esa descarga que se hace de toda la policía, no solo logró la captura de Alex Camilo, sino de 15 de los integrantes, la banda completa, que llevaba 17 años de trayectoria criminal y que solo en ese año, hasta el mes de septiembre, ya se le atribuían 20 homicidios. Y aquí entonces empieza a pensarse la seguridad de forma integral. Porque si logramos darle golpes a las bandas, a la banda completa, con una estructuración, todos trabajando coordinadamente, mientras descargamos a la policía de temas de convivencia, mejoramos la cultura ciudadana, pues podemos también reducir el homicidio. Porque, por ejemplo, en este caso, solo este personaje ya tenía 20 homicidios encima. Y si hablamos de los últimos 5 años, eran más de 50. Y si nosotros viéramos a cuántas personas estaba afectando esta estructura delincuencial, estamos hablando que es como si estuviera afectando al 87% de la población de Cali, de forma directa o indirecta. Y para mostrarles el punto perfecto de lo que incluso el gobierno actual nacional llama la seguridad humana, les quiero mostrar o hagamos énfasis en ese dato que está a mano derecha en la presentación. Y es que este personaje lograba recaudar 2.100 millones de pesos mensuales, absolutamente libres. Y esto lo que nos lleva a pensar es que si sigue siendo rentable delinquir en Colombia, pues va a ser muy difícil acabar con la delincuencia y con el crimen. Y ahí es donde viene la mirada social, la seguridad humana, que además está teorizada por Naciones Unidas desde el 82. Y es que la seguridad humana es poder mitigar, poder llevar un paso antes la prevención, a un paso que se llama previsión, y es poder identificar los riesgos. Para hacerlo un poco más claro, si este personaje ganaba 2.100 millones de pesos, hagamos cálculos. Hoy, una persona que roba un teléfono celular al día, solo robando uno, puede ganar hasta 2 o 3 millones de pesos cada mes. Estamos hablando de 2 o 3 veces el salario mínimo legal vigente de este país. Y ustedes me dirán, Andrés, explíqueme cómo. Perfecto. Para cada persona que rapa un teléfono celular, el eslabón más bajo de la cadena de una banda delincuencial, se le pagan entre 60.000 y 1 millón de pesos por cada celular. Pero digamos que son celulares gama media, que no son los celulares altos, no es la última tecnología que es más costoso. Ese teléfono le pueden estar pagando 100.000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que si solo robara un teléfono al día, el eslabón más bajo de la cadena de una banda delincuencial, y ganándose 100.000 por cada celular, puede ganarse 500.000 cada semana y descansar sábado y domingo. Eso quiere decir que al mes se va a ganar 2 millones de pesos por robar solo un celular al día. Mientras en este país los jóvenes tengan más opciones en una banda delincuencial, con menos esfuerzo que un trabajo formal, que un plan de la alcaldía para poderlos vincular a trabajo social, a educación, a proyectos de vida, pues no hay nada que hacer. Si nosotros hoy le decimos a un personaje que está intentando reclutar una banda que por favor no lo haga, pero la banda le ofrece 2 millones de pesos al mes o ganancias tan duras como estas de 2.100 cada mes, pues aquí empieza a haber un desequilibrio en términos de seguridad. Y es que eso no lo puede controlar la policía. Aquí se requiere de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Integración o Inversión o Atención Social, de la Secretaría de Desarrollo Económico, de planes para los jóvenes, de ganarle ese joven a la banda. Si no lo llevamos nosotros como administración, se lo va a llevar el delincuente. Pero además, si dejamos crecer las bandas, como esta que llevaba 17 años, increíble cuántas administraciones pasaron para tocar una banda de esta, para poderle dar un golpe, pues termina pasando esto que ven en la diapositiva. Y es que ya no solo estaba en un punto, sino que tenía más de 200 ollas a cargo. Tenía conexión con Bogotá, Soacha, Plan, prácticamente estaba afectando a 1.938.000 personas. Y entonces pasamos a las brechas que ustedes empiezan a ver en términos de seguridad. Y es que aquí tendríamos entonces que analizar cómo hacer poder tomar una decisión. ¿Cómo es la decisión que tenemos que tomar en medio de toda esta situación? La decisión es sencilla. Necesitamos saber cuál es la medida, cuál es la forma, cuáles son las orientaciones que queremos para las elecciones. Y las orientaciones pasarían por, ¿será que necesitamos más policías?
¿O será que necesitamos más cámaras? ¿O será que mejor hacemos un cóctel muy interesante entre seguridad, convivencia y justicia? Porque muchas de las veces los nuevos candidatos, aspirantes a gobernantes, caen en el error de prometer más policías. Y yo les quiero decir que en Colombia no hay cómo sacar más policías, no hay de dónde. La incorporación bajó, los jóvenes hoy no quieren ser policías. Entonces es algo que tenemos que trabajar todos en Colombia. Y es como invitamos a los jóvenes que vuelvan a ser policías. Pero entonces cuando el mandatario promete, voy a traer más policías, la pregunta es, no es posible. Y vamos al tema de las cámaras. Vamos a instalar más cámaras. No, no, no es posible, no es sincero. Una cámara en promedio puede estar su instalación en 28 millones 532 pesos. Una cámara real, de funcionamiento, domo, con alta definición, no una cámara de circuito cerrado, una cámara de vigilancia. Y para nuestros municipios pequeños de quinta y sexta categoría, pues termina siendo un despropósito en términos que no nos alcanzan el dinero. Sin embargo, hoy les quiero invitar a este plan B, que es hablar de un mix de seguridad, convivencia y justicia. Y ese mix está dado porque uno no puede hablar de seguridad sin mejorar la convivencia. Y yo no puedo hablar de seguridad y convivencia sin que la justicia sea una nueva forma de acción. Veamos un déficit que quizás no responde a los alcaldes, alcaldes, gobernadores, gobernadoras, pero que deben tener en cuenta para poder estructurar su plan de campaña y también para los ambientes, para poder explicar por qué se comportó el delito de esa forma. Y quiero que veamos aquí la relación de jueces y fiscales año a año. La línea azul por cada año y también con el crédito a la corporación excelente en la justicia. La línea azul son los jueces y la rojita son los fiscales. El promedio que Naciones Unidas nos dice que deberían existir 86 entre jueces y fiscales por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, hoy el promedio en Colombia es de 36 jueces por cada 100.000 habitantes y de 50 fiscales por cada 100.000 habitantes. Si uno ya entra a cada municipio, pues hay unos que tienen más como Bogotá, Cali, Medellín y unos que tienen menos, como en los municipios de quinta y de sexta. Y eso es importante ponerlo en el radar porque empiezan a aparecer noticias como esta, de la justicia por mano propia. 7 de cada 10 colombianos no creen en el sistema, lo que les acabo de decir. Este informe que hicimos desde la Universidad Central y la Universidad Libre demostró que hoy el principal talón de Aquiles de la seguridad, paradójicamente, es la justicia. Pero entonces ustedes se preguntarán, bueno, yo como alcalde, alcaldesa, gobernador, gobernadora, ¿qué puedo hacer? Pues porque está por fuera de mi competencia. Y la respuesta es muy simple. La respuesta es empezar a pensar que no es solo un problema de política, que no es solo un problema de cárcel, que no es un solo problema de política fiscal, es un problema de todo. Si nosotros seguimos cargando a las autoridades con temas de convivencia, del día a día, de ese tipo de cosas, pues la policía va a perder tiempo. Pero digamos que si la policía lograra capturar a todos los delincuentes y los fiscales y los jueces, que a veces no es que no quieran trabajar, a veces dicen es que ellos los dejan libres. No, no es eso. Realmente es que lo que hacen 7 fiscales en Argentina lo hace solo uno en Colombia. Cuando nosotros hablamos de ese déficit, pues están sobrecargados también. Y entonces empezamos a ver que esto es colaboración de municipios con gobernaciones, de gobernaciones tramitando con el gobierno nacional y de la creación clarísima de sistemas integrales de seguridad y convivencia. ¿Y cómo aporta el proceso de la autoridad civil, o sea, el alcalde, la alcaldesa? Mejorando la convivencia, apoyando a las autoridades, dotándolas en lo que necesitan, pero también generando planes concretos de acción con indicadores y mediciones. ¿Por qué? Porque si nos quedamos solo en pensar que es un asunto de solo desarticular bandas y de saber cuántas hay y dónde están y de los famosos inventarios criminales, pues vamos a vernos solo el ombligo. Porque miren el hacinamiento cierre 2022 en nuestras cárceles. El hacinamiento ya está en el 21. La pandemia la bajó porque tanto la Corte como el gobierno dieron lineamientos para poder buscar cómo deshacinar, pero hoy estamos volviendo a la realidad de antes del 2019, 2017, 2015, donde el hacinamiento llegó a más de la mitad. Y cuando hablamos de coordenados y sindicados en la actualización, aquí es donde nos estamos ayudar. ¿Por qué? Porque resulta que hoy tenemos en las estaciones de policía y en las URIs personas que están sindicadas, o sea, esperando su condena o incluso condenadas. Y la Corte ya ha dicho que ahí no deben estar. Y nosotros desde la administración municipal, distrital o departamental,
sí podemos tener estrategias de apoyo, donde le podamos exigir al INPEC y al gobierno nacional que funcione, pero también con unas nuevas formas de pensarnos integralmente. Y ya les digo, miren, el hacinamiento antes de COVID-19 era del 52.9. Y cuando hablamos de la reincidencia domiciliaria, o sea, aquellos que tienen una medida domiciliaria, miren es que esto va en aumento. El 17% de las personas que tienen alguna medida privativa de la libertad y que están en la llamada prisión domiciliaria terminan por reincidir. Que el 17 termine por reincidir no es menor. Pero miren que esto es más complejo, porque cuando hablamos de lo intramural, que allá de las cárceles, es mayor la reincidencia. O sea, la gente cree que el reincidente es mayor cuando tiene medida domiciliaria, y es el contrario. Cuando salen de la cárcel y no tienen ninguna posibilidad de conseguir un trabajo formal, o no han pasado por un proceso de reinserción laboral, reinserción familiar, recomposición económica, que terminan por volver a delinquir. Y hoy las cárceles las tenemos son universidades del crimen. Si nosotros cruzamos esto, yo les voy a verificar todas las condiciones, pero primero quiero mostrarles el panorama. Con las estructuras criminales que muchos de nuestros municipios van a tener que enfrentar, además en medio de un proceso de eventual diálogo de paz, la cosa se nos complica. Porque una cosa es la seguridad ciudadana, que es lo que nos gusta acá, y otra muy distinta es la seguridad nacional. Es decir, la lucha contra el ELN, el Clan del Golfo, los taparrapos, las disidencias, que se combaten de forma distinta a cómo vamos a combatir las bandas delincuenciales, la violencia intrafamiliar, la estructura que les roban bicicletas o vehículos. Cuando hablamos de crimen organizado, Colombia es el segundo país con más organizaciones criminales. Solo el ELN está presente en 19 departamentos y en 162 municipios con más de 5.000 personas. Y cuando hablamos de las dos disidencias de FARC más fuertes en este país, la segunda Marquetalia, Iván Márquez, el Estado Mayor Central en su momento, Iván Mordisco, que ustedes ya saben qué pasó, pero que se ha ido reformando, reincorporando ese tipo de prácticas, pues tienen presencia en 20 departamentos y 161 municipios entre los dos, y estamos hablando de más de 4.000 integrantes. Adicional a esto, hay unos grupos armados, que son 45, que a veces no los tenemos en el radar. Pero esto es importante para los alcaldes y alcaldesas, porque hay la articulación ya entre el gobierno municipal o distrital, la gobernación y el ministerio es fundamental. Para poder tener estrategias contra los grupos de crimen organizado que en el municipio de Los Ángeles, que es distinta a la estrategia de seguridad ciudadana, que es distinta a la estrategia de convivencia, que todas son paralelas y funcionan a la vez, pero todas deben tener indicadores distintos. Cuando hablamos de esos grupos, esos 45 adicionales al ELN y las 26 de FARC, estamos hablando que hay presencia en 27 departamentos y 345 municipios. Y esa presencia a nivel nacional, lastimosamente, es donde se nos presenta otro cuello de botella. Y es que hay municipios donde es el mismo policía el que tiene que enfrentar en la mañana el ladrón de celulares, pero en la tarde el Clan del Golfo. Y en la noche tiene que estar pendiente que no le hagan un atentado a la fiscalía o a cualquiera de las instituciones. La presencia de desertores y disidencias en las FARC, podríamos verla acá, en estos mapas. Toda esta presentación se les deja para que ustedes puedan también verla. A mano izquierda vamos a ver la disidencia, todos donde están los amarillitos, son las disidencias del Frente Iván Ríos y el del Ejecutivo Duarte. Y la rosadita, los primeros sectores de las FARC. Mientras que a mano derecha, los departamentos que están en azul son la presencia del ELN, en el antiguo control de las FARC, esto es bien particular porque que se haya terminado, que ahí ya no haya estado las FARC, pues no quiere decir que esté en medio de nadie, que falta institucionalidad. Y la institucionalidad no es solo llevar ejército, es llevar educación, salud, vivienda, empleo. Y los que están en rosadito, en el mapa derecho o naranja, porque no tengan la temperatura en color del computador o celular, son municipios del antiguo control de FARC, que es donde debemos evitar que se vuelva una gobernanza criminal. Sin embargo, así sea distinta la seguridad ciudadana, la seguridad humana y todo este tipo de seguridades, pues terminamos por ver en que hay una acción de seguridad en todo el país, de formas comunes, podemos llegar a trabajar y desarrollar. La resolución 61 de Naciones Unidas de 2005, la que habla de seguridad humana, dice que para que un territorio esté seguro, más que duplicar la policía o tener más militares o instalar más cámaras, que es necesario, sí, pero no es lo único, no es
la seguridad no es solo responsabilidad de las autoridades uniformadas, tenemos que hacer desde las administraciones públicas que se mejore la dimensión económica. Por ejemplo, que haya una política de empleo, que haya una política de ingresos, que haya una política que permita que las personas tengan ingresos constantes y, entre tanto, una calidad de vida propicia. De nada sirve nosotros tener más policías si la gente no tiene empleo, por lo que ya les comenté que es rentable delinquir. Pero veamos otra de las dimensiones. De nada sirve tener el mejor empleo si no hay seguridad alimentaria. Puede que todos tengan dinero, pero no hay productos para comprar. De nada nos sirvió la primera dimensión. De nada nos sirve que tengan el mejor empleo, que tengamos la posibilidad de que nuestros habitantes tengan alimentos, si no hay salud. Por ejemplo, la pandemia. La pandemia cambia cualquier ejercicio de administración pública. Una cosa es gobernar en medio de una situación de, entre comillas, normalidad. Y otra cosa es cuando todos ustedes tuvieron que aislarse y eso le planteó un reto distinto a los alcaldes salientes. Eso hay que reconocer. A los alcaldes, alcaldesas, gobernadores y gobernadoras salientes hicieron campañas en un territorio, hicieron una propuesta de campaña en un plan posterior de desarrollo en un departamento o ciudad distinto al que gobernaron, porque les tocó gobernar en medio de una pandemia. Y eso es lo que dice Naciones Unidas. Usted debe tener todas las posibilidades de saber qué va a pasar en lo económico, alimentario y en salud, o si no le va a destruir todo el plan de desarrollo, le va a destruir todo su plan de acción, toda su idea maravillosa. Usted puede tener las mejores iniciativas, pero si usted tiene un desastre natural, como un terremoto, un sismo, un desbordamiento de un río, pues todo le va a cambiar, incluido su plan anual de adquisiciones y los recursos por la misma emergencia que tiene que declarar. Y eso pasa a lo ambiental. Precisamente es una de las cosas que a veces parecen que a veces los mandatarios lo quieran ver como lo anexo, como lo que no está en el primer anillo de importancia, y eso es fundamental. Porque lo ambiental hace parte de la seguridad. Miren, el momento en que hay un desastre ambiental, es la misma fuerza pública la que realmente termina por responder, pero se le caen todas las dimensiones anteriores. Luego, por ejemplo, hay una dimensión que es la dimensión personal. Es la única de todas estas dimensiones que dicen Naciones Unidas en la resolución de causa, que le corresponde a la policía. O sea, que no se maten entre ciudadanos, que no roben a nadie, cuidar la vida. Pero esa es la única que correspondería a la policía uniformada, a la autoridad de policía uniformada. Hay otra seguridad que es la seguridad en comunidad. Esta es enteramente un ejercicio de gobierno. Se puede llenar su municipio de policías, pero si todos en el municipio se odian entre todos, tienen venganzas, deudas de honor, pues ahora lo que va a tener es más policías, pero atendiendo más temas de lesiones entre personas que quieren denunciar. Y la última es la seguridad política, no electoral. No quiero meterme en ese tema, sino que es una seguridad en la posibilidad de la divergencia, la diferencia y el respeto a la diversidad. Porque hay situaciones en las cuales los alcaldes, alcaldesas tienen opiniones personales sobre diferentes temas, sobre el aborto, sobre la adopción de parejas del mismo sexo, sobre los indígenas, sobre las diferentes culturas e identidades étnicas y culturales, pero las opiniones no están por encima del Estado. Y hay pronunciamientos, hay una constitución, hay pronunciamientos de la Corte en el marco de derechos humanos que tenemos que respetar. Nuestra opción real como servidores públicos no es estar de acuerdo o no con diferentes situaciones culturales, colectivas, sociales e históricas, sino dar cumplimiento a lo que dice el marco normativo. Y entre tanto, ahí pasamos a la izquierda, a lo que se conoce como la pirámide de la seguridad. Y aquí es donde ustedes, tanto los salientes, pueden hacer un muy buen diagnóstico en términos de empate para que su progreso sigan. Y los entrantes, en las herramientas adecuadas, pueden continuar y construir sobre lo construido. Las conductas incívicas, o como las denomina en Colombia la ley 1701, los comportamientos contrarios a la convivencia, son todos aquellos en los cuales no debería existir una ley, pero que terminan por afectar a la ciudadanía. Que el vecino no recoja el excremento del perro, que en la zona rural corran la estaca o el moñón. Esas cosas que se generan porque no hay control, terminan en una conflictividad urbana, que va a escalar indudablemente una violencia, y que la violencia cuando se consuma ya es un delito. Y aquí es donde terminamos por desgastar a todas las autoridades que vimos anteriormente, en temas que pueden llegar a prevenirse,
a partir de la identificación de los riesgos, a partir de poder controlar una fiesta como Halloween, de tener un dispositivo de convivencia para el Día de la Madre, fechas que sabemos que van a llegar y que tienen esas condiciones. Y ahí es donde la seguridad en comunidad, política y las dimensiones de la administración pública deben ligarse en materia de seguridad. Pero entender esto pasa por entender nuestro contexto, porque entendemos también desde Colombia Líder que una cosa es toda la teoría en términos de seguridad que funciona perfecto en el papel, y otra cosa es lo que pasa en nuestros países. Quiero dejarles un video que me parece muy particular, pero que nos retrata lo que es Colombia, para poder ver que el asunto del diagnóstico de los informes que se van a presentar de las administraciones salientes y lo que van a recibir las entrantes para poder formular sus planes de acción en temas de seguridad deben pasar por entender nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestro territorio, nuestros marcos y nuestros sujetos. Porque pueden haber experiencias muy exitosas en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Cartagena o en cualquier parte del mundo, pero no necesariamente llegarán a funcionar. Aquí la clave es innovar a partir de entender nuestro contexto. Le da a este carro. Lastimosamente el carro de bomberos ahí está en contravía y dañó el vehículo. Bueno, seguimos aquí a la vuelta. El carro de la policía levantó a un señor en una moto. Lo levantó en una moto y pues aquí el carro de la policía pues también están haciendo el croquis, el debido proceso. Y más adelante está el carro de la ambulancia de bomberos con el herido sin gasolina. La policía atropelló al muchacho y ahora enseguida, de allí donde está el muchacho del accidente de la moto, el carro bombero se quedó sin gasolina. Entonces como que esto va a tocar es empujarlo para que lo lleve. Vean. Sin gasolina se acaba de quedar el vehículo y con el paciente aquí. Y nuestro contexto requiere pensar que la seguridad es una consecuencia, no una causa. ¿Qué quiere decir? Que si no funcionan, el resto de entidades de la administración se va a convertir en un problema que va a recaer sobre las autoridades de policía, de bomberos, de gestión del riesgo o del ejército. Y cada vez que nosotros ponemos a la policía o a las autoridades de seguridad a responder por temas que deberían atender desde las otras secretarías como planeación, educación, salud, vivienda, hábitat, gobierno, con interior, como lo debemos tener en cada municipio, pues es un tema de desgaste de la fuerza pública. Y todo tiempo que pierdan las autoridades en esto es un tiempo menor contra los delincuentes. En otras palabras, el ejercicio de esto, ya les vamos a hacer un video, no es que esté quieta la diapositiva, es que estoy esperando para mostrarles un video. El ejercicio es cómo todos los integrantes del gabinete se meten en la cabeza que la seguridad es responsabilidad de todos los del gabinete y no solo de la policía. Porque si a los maestros no se les paga y me hacen un plantón o una marcha, se convierte en un tema de orden público. No solo con los maestros, con cualquier movilización social. Cuando nos llegan los servicios públicos y las personas hacen un plantón, se convierte en un tema que termina por asesor la policía. Si se dan cuenta, entonces, todo lo que no funciona en otros sectores termina sobrecargando a la policía. Y esto no es menor. Veamos este ejemplo, lo hemos presentado en otras charlas, en Colombia Líder, pero es que me parece el ejemplo perfecto para poderles demostrar cómo los temas culturales afectan la seguridad. Esto que están viendo ustedes la pantalla, ¿no? Es el tráiler de una película que es la película La Horda. Esta película que se estrenó en el año 2015, que es de una productora muy conocida, consiste, o la historia central, es de un joven, de un adolescente que pierde la vida en una escuela. Este adolescente la pierde en medio de una obra de teatro, donde la obra, el personaje que representaba, debía morir ahorcado, y lastimosamente por una falla en la utilería termina por ahorcarse en realidad. Luego llegan otros adolescentes al colegio y se dan cuenta de toda esta situación y les muestran, miren, quiero que veamos una imagen particular de esta película para mostrarles cómo se aterriza en términos de seguridad. Usted dirá, Andrés, ¿sí no tiene sentido? Yo le diré, sí, tiene mucho sentido porque miren cómo una cultura, cuando no la entendemos, cuando no trabajamos sobre lo que hay, termina por afectar los términos de seguridad. En este caso,
Esta película, como les digo, tiene un personaje que se llama Charlie Charlie. Charlie, que es este niño que ustedes ven en esta fotografía, es el niño que murió en medio de la presentación de la película La Orden. Uno diría, pero una película de ficción que tiene que ver con mi ejercicio de gobernanza. Y yo le digo lo siguiente. Lo que pasa es que esta película en Colombia provocó esta cosa. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. En el Valle del Cauca, las autoridades adelantan campañas preventivas en colegios tratando de dirigirlas a jóvenes que practican un juego llamado Charlie Charlie y que al parecer está provocando una histeria colectiva no solamente en el Valle del Cauca, sino en otros lugares del país. Pero en particular, en Cali, ¿qué dicen los especialistas de este juego, Eduardo? Vanessa, buenas tardes. Igual para todos los televidentes, pues consultamos a un físico de la Universidad del Valle que ha señalado que no hay tal efecto sobrenatural, que simplemente se trata de la ley de gravedad descubierta hace muchísimos años por Isaac Newton. Aquí está la explicación. Numerosos niños y jóvenes siguen jugando Charlie Charlie, especialmente en los colegios. Nos dijeron, Charlie, Charlie, estás aquí, incluso yo también le estaba diciendo. Entonces, pues el lápiz se movió, pero él dijo que no. Y yo salí a correr, pero nosotros la seguimos jugando. Y de repente el lápiz se movió y dijo que sí, y todo el mundo salió corriendo. En este colegio de Palmira, directivos han detectado la práctica. Hemos citado a sus acudientes para informarles qué están haciendo sus hijos, que se enteren y que tomen las medidas preventivas. Por eso hoy la policía inició la campaña Charlie Charlie no es un juego en colegios del Valle para prevenir casos de histeria colectiva entre los jóvenes. Lo que se trata es de evitar de que ellos lleguen a este estado, porque definitivamente los fenómenos que allí se presentan generan en ellos algunas reacciones, inclusive con experiencias negativas que han presentado. Entre tanto, toma fuerza en el mundo la tesis de que la explicación del fenómeno no es... Para no hacerlo más largo, el asunto en medio de todo esto es que, miren como una película de ciencia ficción termina por colapsar todo el sistema. Porque en el momento en que los padres de familia como primera red de afecto, red de cuidado, consiste en un grupo de vecinos, de cuidadores, de afecto, de cuidado, le enseñarían a los niños o le explicarían que es sencillamente el terror y entre tanto de ficciones, y le evitarían esta histeria colectiva, pues no se hizo. Y entonces ahora nos tocó destinar a la policía a que articulara con los colegios para explicarle a los niños que esta película no era cierta, que no hay tal profesión, que no hay tal juego de enseñar. Pero cuando nosotros buscamos a la policía para esto, que además le tocó con una opción, al final todo recae en la policía y no debería ser. Pues terminamos por desgastar a la policía en temas que no son de la policía y perdiendo tiempo. Y así ha pasado miles de cosas en este país, donde no tener trabajo con la comunidad, no empoderarlo, no hacer redes de cuidado, no es decir por no pornografía, sino redes de cuidado, de acción colectiva, de acción segura para las mujeres, de entornos educativos cuidados, que mejoran los espacios públicos, pues terminan por convertirse en un problema social final. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer? Y la respuesta es, lo primero, ¿cómo nos articulamos con esto de la paz total? ¿Qué pasa con la paz total? Entonces habrían unas propuestas, unos hitos para el gobierno de la realidad. Lo primero es que con todos los problemas que tenemos, se debe hacer todo proceso de paz. Siempre será mejor un proceso de paz que una guerra donde los ciudadanos estén en la mitad. Pero debemos aprender de los procesos pasados. Y los procesos pasados tienen el componente claro que los municipios deben alzar la mano. Deben poner sobre la mesa cuáles son sus problemáticas con esa división de orden público, seguridad nacional, seguridad ciudadana, convivencia y justicia, para que no termine en un rebote en inseguridad. Lo que se haga desde el gobierno nacional sin que se sepa la voz de lo que está pasando en nuestros territorios. Esta experiencia que no es nueva, no hablemos del proceso de las FARC, no hablemos de lo que pasó con el M19, con el EPL, con el INAME, etcétera. Es lo que necesitamos empezar a construir colectivamente, porque la paz total pasaría, porque si bien se haga un proceso en el marco de seguridad nacional, no descuidemos la seguridad ciudadana. Mientras que el gobierno nacional se encarga de la seguridad nacional en el marco de la paz total, nosotros nos encarguemos de la seguridad ciudadana. Pero para eso necesitamos tener un diagnóstico muy claro, tener estrategias claras de cómo apoyar a la fuerza pública, de no estar en duplicidad de acciones.
Porque además de desconocer cosas anteriores, necesitamos también llenar de las experiencias de los territorios. La gente debe hablar. En seguridad, la mejor estrategia no es que las personas salgan a hacer patrullajes con la policía, eso no sirve para nada, porque además terminan eso obstaculizando la labor de la policía y quitándoles tiempo. La mejor estrategia es que la gente, por ejemplo, que nos comprometa en grandes procesos de formación, de pedagogía social, a que para el excremento del perro, la basura a la hora que no es, el noñón, la estaca, cuando se pasa el perrito de una finca a otra, pues no llamen a la policía, sino que podamos hacerlo con el diálogo, con la fraternidad, con la comunidad, con las redes de afecto. Mientras que las cosas duras, como esta que estamos viendo en la pantalla, pueden trabajarse en unas macroestructuras, en unos planes regionales. Usted no está solo, señor alcalde o alcaldesa. Usted necesita aliarse en términos de seguridad con el municipio vecino, con la gobernación, consejos de seguridad, comités de orden público interregionales, intermunicipales, planes de inversión clarísimos para que usted no se exceda en lo que debe hacer y entre tanto no tenga una extralimitación de funciones. ¿A quién debo dotar? ¿A quién no debo dotar? ¿Cómo funciona el CONCER? ¿Cómo presento, por ejemplo, programas y proyectos al CONCECON? Eso es lo central de la seguridad. Y ahí entonces tenemos que tener cuidado con los compromisos que se hacen en términos de seguridad y de los anuncios que se hacen. Muchas veces se cree que la seguridad es solo hacer anuncios y no, se requiere de acción. Pero la acción requiere de coordinación, porque un anuncio mal dado le provoca a usted un problema de inseguridad. Por ejemplo, que uno de sus secretarios de gabinete dé una información errada sobre el corte de servicios públicos parciales por una regla, o sobre una vía que se iba a arreglar y no se arregló, pues le va a generar un problema de orden público. Entre tanto, la comunicación debe ser clara, y todos en el gabinete deben tener clarísimo que todos hacen parte del sistema de seguridad. Y el asunto en el medio de esto, y esto aplica tanto para la paz total como para usted, señor alcalde, alcaldesa, tanto saliente como entrante, es que usted necesita personas con experiencia. Muchas de nuestras personas de las fuerzas están en nuestras fuerzas aquí lo saben, pero también se requiere la mirada técnica para crear indicadores clave, para saber qué delitos podemos atacar, hasta dónde podemos reducir. No se trata de cifras a lo loco, de que voy a reducir el homicidio en 90 puntos, no. Eso tiene unas metas, eso tiene unos indicadores, eso tiene unas cosas. Para el uso lo mismo, miren todos los datos hacia atrás para poder establecer una meta real. Pero no se queden solo en indicadores de reducción de delitos, sino que pasemos a reducciones también en términos de oportunidad de los delincuentes para, por ejemplo, convocar a menores de edad o a jóvenes a las bandas delincuenciales. Pongamos en el radar que las metas de seguridad también son de atención social, de vinculación de jóvenes a proyectos, de capital semilla, de disminución de las violencias basadas en género. Y eso porque si nosotros no ponemos esto, el gobierno nacional no va a poder avanzar en la paz total. Los compromisos, por ejemplo, y los beneficios de un eventual proceso de paz debe pasar porque usted, señor alcalde, levante la mano y diga, no me dejen en la mitad de un enfrentamiento, no podemos dejar la población en la mitad. El problema de la seguridad no puede seguir siendo un asunto meramente político, tiene que ser un asunto técnico. E independiente de los resultados de la práctica, nosotros tenemos que entender que no todos los problemas de la sociedad están ligados a los grandes grupos, no se pueden estar ligados a algo que les permite ser rentable y porque hay jóvenes desesperalizados, porque hay mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que no tienen y entre tanto, independiente de los resultados, usted sí debe tener una estrategia para acabar con la renta criminal. ¿Qué es la renta criminal? Entonces, que le expliqué de la venta del celular, de la venta de microdosis de droga, de la venta de especies hurtados. Pero eso no va a cambiar sin el asunto, el diálogo, el proceso, el aporte de la ciudadanía. ¿Cómo aporta la ciudadanía en la renta delincuencial de, por ejemplo, celulares hurtados? Cuando los mismos ciudadanos son los que compran los celulares hurtados en medio de la plaza central, todos sabemos los diferentes locales en nuestros municipios y ciudades donde evidentemente roban celulares y allí los revenden. Pero uno también ve ciudadanos allí comprando esos elementos. Ahí es donde llega la política de cultura ciudadana, de una conciencia colectiva, de trabajo social. Y es que se necesitan diálogos y el diálogo no tiene que verse lejos solo en la paz total. El diálogo es entre vecinos. El diálogo es entre docentes, el diálogo es entre jóvenes, el diálogo es entre fuerza pública y jóvenes. El diálogo tiene que ser de todos los sectores. La seguridad se construye para poder vivir.
Y entre tanto, en medio de la paz total, también necesitamos a las instituciones de justicia. Y por eso, dentro de su plan de seguridad, no se les impide dotar a todas las autoridades, a inspectores, a comisarios, a jueces, a todo lo que usted pueda y que la ley se nos permite. Hoy es vergonzoso ver estos comisarios de seguridad que tienen una impresora para poder darle el físico a la persona de cuáles son las medidas de protección. Y ahí es donde tenemos que llegar. Y entre tanto, en el proceso de paz tiene que eliminarse esta falsa afirmación de los alcaldes y gobernadores no existen, porque sí deben existir. Y para mostrarles que deben existir, con esto voy cerrando, les quiero mostrar que el artículo 198 del Código de Convivencia habla de las autoridades de policía. Y esto es importante porque cuando se hace el Consejo Territorial de Seguridad, el de Orden Público, cuando se hacen los consejos de seguridad, a veces se cree que es un solo tema de policía. Y no. Autoridades de policía en este país son el presidente, por supuesto, los gobernadores, los alcaldes distritales y municipales, los inspectores y corregidores, y a mí hay algo que me encanta de este artículo. Y es que es la primera vez que nos pensamos, gracias a la ley 101, en este país, que las autoridades son más que el policía. La autoridad de seguridad también están los de ambiente, los de minería, los de planeación con el ordenamiento territorial, los de patrimonio cultural, los de planeación, los de vivienda, los de espacios públicos y competencia. Esto es para mostrarle que esto no es solo de policía, que el trabajo no es solo de los uniformados, sino que la seguridad realmente es de todo un sistema, y así tenemos que concebirlo. Pensemos entonces en uno último, que a veces queda ahí por el ladito respecto a lo que le conté, y con esto cierro el cabito suelto que habíamos hablado de la justicia y de las cárceles. Porque la sentencia 122 del 2022 habla que los alcaldes sí pueden, por ejemplo, tener unos centros de detención transitoria. Incluso dijo en ese momento que en un término máximo de 1 año se deberían disponer todos los inmuebles con las condiciones de seguridad, salubridad, higiene y sanidad. Eso, pues podríamos garantizar, porque eso se puede legal, la custodia adecuada, el acceso a servicios sanitarios, recibir visitas de familiares, que no sean universidades del crimen en esos espacios, entrevistarse con abogados, el suministro de alimentación digna, el acceso a servicios de urgencias y de salud. Y esto es lo que necesitan las autoridades para realmente apoyar. Usted no gana nada siguiendo a la policía detrás de todo lo que está haciendo. Ellos saben qué tienen que hacer. Si alguien está estructurado en este país es la policía. Lo que tenemos que hacer es todo lo que está a nuestro alcance desde la administración para descargar a la policía y a la fuerza pública. Ahí tienen que estar ligadas las propuestas. A veces nos dejamos de vislumbrar por la tecnología y por las cámaras. En nuestros municipios que muchas veces ni siquiera tienen toda la cobertura de internet, pues pensémonos en cosas más sociales, en la intervención con madres comunitarias, en las madres cuidadoras, en los grupos cuidadanos, en los grupos de trabajo de acción comunal, de acción veredal, en inversiones como estas que hizo el SER, por ejemplo, en Bogotá, que es un centro de atención que permitió deshacinar las estaciones de policía en su momento. Se requieren más, Bogotá tiene una situación compleja, pero que permite toda la atención humana y el enfoque integral. Apoyar a la fuerza pública pasa por no tirarles su balón a ellos y pensar que la seguridad es integral, que es un tema de salud, de vivienda, de empleo, de educación. Y al finalizar, y no olvidar, quiero compartir este mensaje. Linda, buenas noches. Sé que estás lejos de nosotros. Sabemos que donde quiera que estemos todos reunidos, tú estás ahí al lado de nosotros. Hermanito, tú sabes que tú has sido mi ejemplo a seguir. Queremos que Dios derrame todas las bendiciones sobre todos los que están sacrificando en este momento el estar con sus familias, por entregarlo todo por esta bonita Colombia. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Te queremos mucho. Que sientas este abrazo que se estamos dando. Adiós, mami. Yo te quiero más y te doy besitos y eso es tu regalo de Navidad. ¡Feliz
Esto es fundamental, definitivamente fundamental. Y es, no podemos olvidar que detrás de cada uno de nuestros policías hay una familia. Detrás de cada uno de esos uniformados que a veces creemos que son robots y les exigimos, hay una persona. Y una de las propuestas que queremos también que ojalá quede en el radar es el sistema del cuidado de nuestra fuerza pública. A veces se requiere también que alguien cuide a los cuidadores, es decir, a nuestros policías. Qué bien que desde los fondos de seguridad se puedan hacer metas claras para el orden público, para la seguridad nacional, para la seguridad ciudadana, para la convivencia, para la justicia, pero adicional también, por ejemplo, un plan de bienestar para nuestros uniformados, que se sientan a gusto de trabajar en nuestros municipios, que se sientan partícipes de la política, que no se sientan solos, que en la reunión con comunidad, cuando les llegue al CAI, al cuadrante, a la estación, el problema del perrito abandonado, sepan a quién llamar en la administración. Cuando tengan el caso de violencia intrafamiliar, tengan una casa de cuidado de mujeres donde puedan ir tipo albergue con sus hijos. Que cuando llegue el caso del problema de servicios públicos puedan llamar a la empresa de servicios porque tienen el contacto directo y les atiendan. Y así vamos descargando a la policía de temas que no son de ellos, pero que afectan la seguridad. Y que al final terminan por quitarles tiempo contra los delincuentes. En resumen, 5 grandes recomendaciones para el empalme y 5 grandes recomendaciones para los nuevos proyectos. Para el empalme, cifras claras, contundentes y sin arreglarlas o maquillarlas. Lo que es el mejor empalme que usted puede hacer es entregar el panorama real de las cifras para poderlo mencionar. Lo segundo, cómo están los proyectos de inversión y el FONSET, sobre todo aquellos temas de dotación y de recurrencia de la pública para que no se vayan a quedar sin la gasolina, la revisión técnico-mecánica, las cosas para funcionar. Lo tercero, muestre cuáles son sus programas o proyectos que sumaron a temas de seguridad sin ser del sector seguridad o del sector gobierno, el tema social, el de mujeres, el poblacional, que le permite a usted atención social y entre tanto entrar al programa de seguridad humana y disminuir. Lo cuarto, alertas. El mejor diagnóstico es poder identificar las rentas delincuenciales, las bandas delincuenciales con la división de seguridad nacional y seguridad ciudadana, de forma que la persona a la cual usted le va a entregar ese gobierno tenga el panorama real y no tenga que gastar 1 año o 2 años haciendo un diagnóstico cuando usted ya lo tiene. Y ese diagnóstico pasa a lo último, y es poder dejar en claridad en todos los informes todo lo que pueda poner en riesgo a la ciudadanía, incluidas las alertas tempranas, las amenazas a líderes, el cuidado a los comunales, el tema de secuestro simple, secuestro express, secuestro extorsivo, extorsiones, siempre articulado con la policía, siempre datos conjuntos, con la reserva necesaria en los diferentes espacios, pero siempre. Al finalizar y recomendación transversal, tenga en cuenta alcalde, alcaldesa, gobernador o gobernadora saliente, deje todos los documentos soporte de ley en términos de seguridad al día, actas de Consejo de Seguridad, de Comité de Orden Público, de las comisiones de derechos humanos, de las comisiones poblacionales, los informes a los entes de control, al Ministerio Público, para que en el caso que se requiera poder revisar, documentar o construir sobre lo construido, la persona que llegue pueda aportar. Y 5 para los nuevos. 1, piense que la seguridad es de todo el gabinete. Si usted quiere ser un líder en seguridad, tiene que plantearse que la seguridad es de todos y no solo en policía. Lo segundo, la inversión no es solo en tecnología y no promete más policía. Mejor prometa una inversión social, una mirada integral desde la raíz de los problemas y no solo de choque. Lo tercero, haga un plan estratégico para disminución de delitos. En delitos contra el patrimonio, delitos contra la vida, con indicadores claros, asesórese muy bien, no se ponga metas incumplibles, pero sí ambiciosas para poder mejorar la seguridad. Lo cuarto, el componente del tejido social. Todo niño que no es abrazado en un hogar va a ser abrazado por una comunidad social. Y entre tanto, la cohesión familiar, redes de afecto, núcleos bases son fundamentales. La cohesión del tejido social permite una mejora en cultura ciudadana y descargar a la policía de temas que son de autorregulación o de convivencia. Y lo último, reciba todos los informes que están acá, construya sobre lo construido, lo que ya le entregan es valioso. La seguridad no es de derecha ni de izquierda, la seguridad es un bien superior, la seguridad es un propósito superior. Y la seguridad se basa en poder garantizar vida y calidad de vida. La seguridad no se trata en capturar más ladrones, sino que las personas tengan calidad. Que eso se desprende en diferentes oportunidades de golpes contra los delincuentes, por supuesto, pero el eje central es que la persona tenga calidad de vida y viva sin miedo, sin riesgo y tranquila.
Sin más, esto es lo que teníamos por presentarles en la sesión de hoy. Esperamos que les haya gustado y que haya pues dado algunas luces sobre el contexto y la seguridad en una forma más amplia que solo tener algún tipo de patrullaje o de tecnología o de cámaras. Hay que optimizar el recurso, sobre todo para nuestros pequeños, y eso se da con el tejido social y con una mirada integral desde la seguridad humana, que les recuerdo, no es de este gobierno en particular, sino que es de Naciones Unidas y que vale la pena ponerla en práctica. Resultado en los diferentes territorios de este planeta, de este mundo, que se caracterizan por ser los más seguros en medio del 2022 y 2023. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Muchísimas gracias en nombre de nuestra Escuela de Gobernantes Innovando en la Política. Agradecemos enormemente este espacio que está dirigido a los candidatos y a los gobiernos salientes también en un tema tan relevante como es la seguridad y la convivencia ciudadana. Contarles que en nuestra página web www.colombialider.org van a encontrar todo el material y todo lo relacionado con nuestra Escuela de Gobernantes, que continuamos capacitando y fortaleciendo la democracia desde y para las regiones. Muchísimas gracias, Andrés, por habernos acompañado en este espacio. A ustedes me acompañaron. Fue un placer acompañarlos.